Los invito, mis amados, a que le oremos al Señor. Hoy que vamos a terminar esta corta epístola de Judas, para que la comprensión de lo que había en el corazón de Judas sea trasladado a cada uno de nosotros como una exhortación, pero también como un llamado que aceptemos gozosos, que es un llamado a contender ardientemente por la fe. Padre, te damos gracias porque así como moviste el corazón de Judas, este fiel servidor tuyo, Señor, muevas también los corazones de todos y cada uno de nosotros, Señor. Porque desde los albores de la humanidad se han presentado personajes que van en contra de ti. Unos porque dicen conocerte y amañan las Escrituras de tal manera que los favorecen, y otros porque simplemente hacen de esa relación contigo y de ese carácter tuyo algo amañado a su propia vida, a sus anhelos, a sus deseos. Todos ellos, Señor, son falsos maestros que de una u otra manera influencian a todas las personas que están a su alrededor. Padre, te pedimos discernimiento, pues para reconocerlo, Señor, y para entender aquellas cosas que con sus palabras o sus actuaciones quieren desviarnos de nuestra fe, contaminar esa manera que tenemos de conocerte y de relacionarnos contigo. Protégenos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Sabemos que desde siempre han existido personas que creen en Dios conforme a como Dios manda, a como Él habla. Pero otros que dicen, yo creo en Dios, pero ¿cómo creo en Dios? Dios, a mi manera, como yo soy. Entonces, por eso es que hay tantas como, digamos, religiones, iglesias, tantas maneras de pensar con respecto a Dios, porque hay personas que creen que Dios es conforme a lo que ellos digan, porque ellos lo dicen. Y a veces se apoyan en títulos académicos, pueden ser títulos teológicos, se amparan también en todos los años que llevan en su relación con el Señor. Pero hay otros que nada que ver con Dios, pero es como si sintieran esa autoridad para decir que yo hago a Dios a imagen y semejanza mía, de mis necesidades, de mis inquietudes y de mi manera de pensar. Entonces, todo eso nos va influenciando a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros aquí en esta epístola y en este sitio? Somos los creyentes genuinos. Somos aquellos que creemos en Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Muy bien, pero ¿cuál es nuestro papel en esto de la defensa de la fe? ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a las personas? ¿Qué es lo que manda realmente la Biblia con respecto a la defensa de la fe? Y eso es lo que vemos en Judas, desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Lo vamos a leer a medida que expongamos cada una de las partes para que nos quede mucho más claro. Y vamos a mirar este texto con un título que es reflexión, es un título que es exhortación, es un título que es un desafío y es: si tu fe vale la pena, que es lo que hemos hablado en todas estas predicaciones, entonces vale la pena dar testimonio de tu fe. Si aquello en lo que yo creo, si aquel en quien yo creo realmente es valioso, entonces doy un testimonio de aquel en quien creo, de aquello en que creo, y esa es una manera en que nosotros podemos hacer una defensa de la fe, a través del testimonio. Y ¿saben algo? Todos damos testimonio de nuestra fe. No hay persona que no dé testimonio de la fe, como tampoco hay ninguna persona
que no deje una herencia. Todos dejamos una herencia, un legado, y todos damos testimonio de la fe. ¿Y cómo se ve el testimonio de la fe que nosotros tenemos? Según la vida que exhibimos, según la manera como actuamos, independiente de las circunstancias. Es decir, no todos vivimos con la misma presión, no todos tenemos como los mismos ataques, no todos tenemos las mismas necesidades, pero todos tenemos un mismo Salvador y Señor que nos fortalece en medio de las circunstancias. Entonces, la manera como tú vivas en medio de las circunstancias da un testimonio de tu fe, pero también da testimonio de fe aquel que, como les dije en un principio, pues tiene una idea personal, particular acerca de cómo es Dios. Entonces, vive de acuerdo a ese Dios ficticio que sus sueños, sus visiones, lo que tiene en su corazón le han permitido crear. Y eso es malo porque le enseña a otros. Por eso es que los falsos maestros aquí hablan en Judas, también hablan en Pedro y en Juan, acerca de aquellos que salen de nuestras iglesias. Pero hoy que vamos a terminar esta epístola, vamos a hacer una aplicación a nosotros. Y vamos a tener mucho cuidado con respecto a los que salen de las mismas bancas de la iglesia, que es a los que les hemos dedicado todas estas predicaciones anteriores. Pero miremos hoy, cuando nosotros compartimos aquí en la misma iglesia con personas que sabemos que son tibias en la fe, que no solamente porque vengan una que otra vez, porque eso no es la única manera o el único como termómetro para medir la madurez de una persona, no. Hay personas que vienen muy poco a la iglesia porque su condición de salud no se lo permite, pero tienen una salud espiritual a prueba de todo. En cambio, hay personas que pueden venir con más frecuencia, pero cuando salen de aquí, de la casa de oración, la manera como viven, aquello que dicen conocer, aquello que dicen leer, cuando empiezan a mostrarle al mundo cómo es esa fe que tienen, entonces, como decimos nosotros, salen rajados, completamente rajados. Entonces, dan un mal testimonio allá, pero también dan un mal testimonio aquí. Pero hay otras personas, y son aquellas que no nos acompañan en la congregación, nunca vienen con nosotros, pero comparten con nosotros muchos espacios académicos, laborales, amigos, hacen parte de nuestra familia y tienen una manera de vivir que puede atraernos en muchos aspectos, pero completamente alejados de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darle testimonio a esas personas? Nos vamos a quedar como quietos, nos vamos a quedar así, de bracitos cruzados, simplemente viendo que las personas siguen por ese camino que sabemos que es un camino de perdición, o será que la palabra de Dios nos llama a actuar de alguna manera. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que en estos versículos hay una exhortación para los creyentes genuinos. Y en los versículos 17 a 19 vamos a ver que para dar el testimonio de la fe, hemos partido de que si tu fe vale la pena, entonces vale la pena dar testimonio de tu fe. Pero para hacer eso debe ser cauteloso y no miedoso. Porque una cosa es uno tener cuidado y otra cosa es uno quedarse paralizado por el miedo. Versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, y aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando nosotros veníamos hablando en los versículos anteriores, el Señor Judas siempre se refería a estos, dice: pero estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, estos son manchas en vuestros ágapes,
son ondas del mar, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, de quienes profetizó Enoc, y viene hablando de ellos y dice que contra todos ellos habrá juicio. Entonces, ¿de quién viene hablando? Viene hablando de todos los falsos maestros, todos esos versículos de ahí para atrás, del 16 hacia atrás. En el versículo 17 hace un cambio de audiencia. Es como si primero se estuviera refiriendo a estos, y ahorita dice, pero ahora le voy a hablar a estos otros. Y dice, pero vosotros, amados, es decir, vosotros los creyentes genuinos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vamos entonces a, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que tengamos memoria, recordación acerca de lo que han enseñado los apóstoles. ¿Por qué es importante esto? Porque los falsos maestros no leían las Escrituras. Ahora, tengamos en cuenta cuáles Escrituras. Esto fue escrito hace casi 2000 años. Entonces, ¿cuáles son las Escrituras? Las Escrituras son las del Antiguo Testamento, y en ese momento apenas estaban empezando a escribir los libros. Muy seguramente el primero que encontramos entre los evangelios fue Marcos. Ese fue el primer evangelio escrito. Entonces no es que tuvieran la Biblia. Entonces no le está diciendo a estos creyentes genuinos de esa época, vea, es que según como dice en la Biblia, en esta versión o en la otra versión, no. Les dice, recuerden, tengan memoria. ¿Cómo se pasaba el conocimiento de persona a persona? A través del habla. Esa era la forma de comunicación más utilizada, pero saben que había una característica muy especial, y es que como a la gente no le quedaban memorias, iba a una conferencia, no le entregaban memorias, no quedaba grabado, no había manera de verlo después, no se lo podían reenviar. Entonces, ¿qué hacía la persona cuando asistía a una plaza pública o se sentaba a los pies de un maestro a escucharlo? Prestaba atención y ponía a prueba su memoria, cosa que a nosotros nos falla mucho hoy, porque como tenemos tantos recursos, ya ni nos acordamos del número de teléfono de la persona a la que más llamamos, porque siempre la buscamos y hacemos una marcación que es automática. Todo se lo dejamos a la inteligencia artificial. Ojalá que la relación con el Señor nunca la lleguemos a tener a través de una inteligencia artificial, sino de una inteligencia espiritual, porque esa cercanía con el Señor no la podemos dejar. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Bueno, no estén pendientes de esos libros apócrifos y libros que no son reconocidos, como el de Enoc y otros. Recuerden las palabras de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos las escucharon directamente de Jesús. Entonces eso tiene validez. Y miren algo, para yo defender la fe, yo no necesito memorizar sermones. Nadie va a defender la fe porque memorice todos los sermones que escuchan, porque finalmente tenemos una capacidad limitada para eso, y un sermón va corriendo el otro y va corriendo el otro, pero las cosas fundamentales de la doctrina, de la fe que profesamos, sí lo debemos conocer. Eso es supremamente importante, porque eso no depende de un sermón, sino que depende de un estudio concienzudo de las Escrituras. Entonces nosotros debemos saber cuál es la fe que profesamos. ¿Cómo voy a defender yo algo
que ni siquiera yo conozco el fundamento. Díganme qué voy a hacer. Por eso es que a veces nos rasgamos las vestiduras defendiendo un edificio, una iglesia que llamamos, mal llamada, porque la iglesia somos los creyentes. Entonces se nos va en la defensa de un pastor. No, es que ese pastor sí visita, es que aquel no, es que ese habla muy bueno, es que este no me gusta, es que este, yo salgo muy consolada y muy alegre, en cambio con este, eso es infierno en cada predicación, y cuídense y recuperen el gozo de su salvación. No, es algo como atormentada. Entonces, eso muchas veces es lo que defendemos, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente cuál es el fundamento de la fe? Si yo lo conozco, lo defiendo. Si yo lo conozco, lo vivo. Es como la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Conózcala. Conozca la voluntad de Dios para que a través del conocimiento del carácter de Dios plasmado en las Escrituras pueda hacer su voluntad y llevar a otros a que también la hagan. Entonces, miren todo lo que hay en la defensa de la fe. Miren, nosotros sabemos que desde el principio mismo de la creación o de la humanidad más bien, Satanás se ha empeñado en poner como cascaritas, y lo ha hecho de maneras muy sutiles, con que él les ha dicho que no coman de ningún árbol. Un poquito de verdad, un poquito de mentira, y la persona cae por diferentes motivos. Entonces, si nosotros queremos estar firmes en la fe, debemos conocer la fe. No somos capaces de defender la fe sin un conocimiento de la misma y sin esa certeza de ser algo que realmente valga la pena. Miren esto, versículos 20 y 21. Vamos a ver en esos dos versículos cómo tenemos un llamado a la responsabilidad con nosotros mismos. Entonces, si nosotros vamos a dar testimonio de nuestra fe, debemos vivir santa y piadosamente. Entonces, ahí vamos a ver cómo voltea esto hacia nosotros, hacia la responsabilidad con nosotros. Versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ojo con esa palabra tan hermosa, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Eso es algo espectacular, es hermoso, porque aquí lo que nos habla es de cuatro verbos que nos muestran cuáles son nuestras responsabilidades y de qué manera crecemos en madurez. ¿Y cuáles son esos verbos? Los vamos a ver ahí, mire. Edificar, orar, conservar y esperar. ¿Y dónde están? Mire, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no es cualquier oración. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros necesitamos afianzarnos en nuestra fe, hay una cosa bien importante, y es que conocemos los fundamentos, pero nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y esa esperanza viva cuál es? Estar con el Señor, la vida eterna o su segunda venida, porque una de las dos cosas se puede dar primero, o que Él venga, que puede venir en este instante, o que vamos nosotros antes de esa venida. Pero eso para nosotros es una esperanza viva que nos permite
realmente pues conservarnos puros. Eso es lo que lo motiva a uno como a vivir en esa pureza, a evitar las cosas de la carne y del mundo. Siempre las cosas de la carne y del mundo ejercerán una atracción especial sobre todos nosotros, en unos más, en otros menos. Pero cuando nosotros tenemos esa firmeza en nuestra fe y en quien la representa y quien la dio, que es el Señor, entonces nosotros podemos querer conservarnos puros, podemos tener ese anhelo y esa decisión, porque la esperanza en Cristo es el ancla. Ustedes recuerdan en Hebreos 6 que dice que es el ancla de nuestra alma, de nuestra vida, es como la que hace que en las tormentas de la vida nosotros no seamos arrastrados, sino que permanezcamos. Por eso les decía ahora que independiente de las circunstancias que estemos viviendo, podemos dar un testimonio de nuestra fe, porque sabemos en quién nosotros creemos. Entonces, miren, un cristiano que edifica su vida cristiana sobre la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo, es un cristiano que permanece y es un cristiano que llega a lo que conocemos como madurez espiritual, porque no se deja mover de un lado para el otro, que es lo que nosotros vemos, que se mueven, que aquí les hablan de esta manera, entonces corren para allá. Allí les hablan una cosa que les parece muy novedosa, entonces corren para allá. Siempre anhelando encontrar como respuestas para misterios, queriendo como ir a la vanguardia en el conocimiento que tienen, y lo que hacen es zafarse de esa ancla que los mantiene firmes en medio de tantos problemas y salen por ahí disparados. Por eso es que los confunde con fieras ondas del mar, fieras olas del mar, que llegan como cuando llegan después de una tormenta, que llegan con un basurero y un montón de cosas a la playa. Así muchas veces se convierten en personas que dicen un día haber creído en el Evangelio, pero que después voltean hacia otro Evangelio. Para ellos será el juicio. Muy bien, miren esto. Versículos 22 y 23. Ya la responsabilidad no es sobre nosotros, sino que la responsabilidad es hacia los demás. Y la invitación es a que al dar el testimonio de tu fe, tengas discernimiento en la forma en que ayudas a los demás. Mucho cuidado, mis amados, porque hay no unas normas simplemente, sino unas alertas, unos campanazos, unas alarmas. Cuidado, hay que ayudar a los demás, pero dice mucho, mucho cuidado. Versículos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, miren esto: 3 grupos de personas a las que les debemos dar un testimonio de nuestra fe, pero al hacerlo, tener mucho discernimiento, porque hay personas que terminan arrastradas. Entonces, miren, lo primero, a algunos que dudan, convencedlos. ¿Saben algo? Tener una duda no es pecado. Y a veces uno ve servidores, creyentes, independiente de si tienen o no tienen algún liderazgo, por así decirlo. Yo más bien lo llamo responsabilidad. A uno cuando en una congregación o en el reino le dicen que tiene un liderazgo, lo que le están diciendo es: usted tiene esta responsabilidad mayor que el resto de la gente.
responsabilidad. Por eso uno se convierte en siervo, en esclavo. No se enseñorea, eso no es propio del reino de Dios. Entonces, miren qué pasa a veces, que hay estas personas que pueden llevar mucho tiempo en el Evangelio y alguien les comenta algo y dice, tengo una duda con esto, yo no entiendo aquello, y se le enojan. No, puede ser el pastor y una persona se le puede acercar y decirle, es que yo tengo dudas con respecto a esto, yo tengo dudas con respecto a aquello. Hay que acercarse a esas personas misericordiosamente y convencerlos. Ahora, ¿cómo convenzo yo a una persona que tiene una duda? Con la verdad de la palabra. Nosotros sabemos que Jesús es la verdad, pero todo lo que está en su palabra, Antiguo, Nuevo Testamento, es lo que le permite a una persona que alberga alguna duda tener tranquilidad. Pero si cuando va a manifestar sus dudas, recibe un regaño, pero usted no lleva 30 años pues en el Evangelio, y entonces ¿qué clase de creyente es usted? Eso no lo pregunta una persona que está en Cristo. Esa persona no vuelve a preguntar. Y cuando una persona tiene dudas y se las traga para querer aparentar una madurez espiritual que no tiene, esa persona espiritualmente se enferma y facilito cae en las redes de un falso maestro. Facilito. Entonces, mis amados, no en vano lo dice el Señor. No en vano, nosotros sabemos que esto es palabra de Dios y que es inspirada por Dios. Que el Espíritu Santo es el que nos permite entender la dimensión de esto. Entonces, cuando Judas le dice a su congregación, vea, si hay algunos que están dudando, convénzalos. Mire que no es para que compren nada, para que den nada, sino, venga mi hermano, usted tiene esta duda, sabe una cosa, yo no tengo como una respuesta que de pronto le pueda clarificar, pero venga, preguntemos, vamos a preguntar, hasta que quede satisfecho. Ahora, si la duda que tienes cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, si no hay respuesta, ¿cierto? Hay cosas que son misterios insondables. Dígame, ¿cómo creó la luz? ¿Cómo creó? No, allá no. Pero yo tengo una duda con respecto a mi salvación, es que yo creo en el Señor, pero ¿sí será? Es una duda. Entonces, no deje que la persona vaya avanzando en edad, en la fe, pero no en madurez. Hay que convencer con la palabra. Entonces, ayudar mucho. Y si creen que uno puede tener duda y ser convencido, piensen nada más en Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Tomás con el Señor Jesús? 3 años y medio más o menos, que fue su ministerio. ¿Y qué dijo cuando Jesús se le apareció a todos los discípulos, pero él no estaba, y después le contaron? Dijo, no, a mí me cuenta una de vaqueros. Yo no creo eso. Él puso eso en duda. ¿Y qué hizo Jesús? Se le apareció. Y no empezó a decirle, 3 años y medio, y no crees que estás condenado, perdí mi tiempo. No. Sí le hizo una exhortación. Tomás, ¿crees porque ves? Dichoso aquel que sin ver cree. Eso es una bendición. Entonces, si Jesús mismo nos enseña cómo tratar al que tiene una duda, pues ¿quién soy yo para actuar de manera diferente, insolente y prepotente? Está dudando, pero mire cómo va avanzando en esto. Y de otros, no, venga que me estoy saltando uno.
a otros salvar, arrebatándolos del fuego. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿De qué estamos hablando, mis amados? Del infierno. ¿Cómo nos choca que nos hable del infierno? ¿A quién que está a nuestro alrededor debemos hablarle para arrebatarlo del infierno? Uno cómo arrebata, es decir, primero cómo sabe uno que alguien se va para el infierno. No solamente por la manera como vive, sino por la manera como piensa, sí, su actuación, la manera como piensa, en quién deposita la fe, cómo deposita la fe, cómo cree que va a ser el tema de la salvación. Es decir, es una persona que ya va más allá de una duda. No es solamente que diga, no entiendo esto, ¿cómo es esto? No tiene una duda, sino que es una persona que ya se ha salido de lo que es la fe y va derechito. Uno sabe que si esa persona en ese momento de muere, esa persona se condena. Entonces, si yo tengo a una persona de esas a mi lado, sea en la congregación o como les dije ahora, en mi entorno familiar, laboral, es alguien que el Señor me ha puesto para cuidar y es parte de nuestra responsabilidad al dar el testimonio, darle testimonio a este tipo de personas, es hablarle del peligro latente que tiene. Miren, nosotros para hablar del cielo a veces lo hacemos bien, pero nos volvemos timoratos cuando vamos a hablar del infierno. Porque como en el infierno mucha gente no cree, entonces nosotros decimos, ay no, pues casi que decimos, es que lo ofendo, ¿cómo le digo que se va a condenar? ¿Cómo le digo esto? Pero vea, basta con que ustedes miren la cruz. Si nosotros no fuéramos a tener un juicio por las obras y por las cosas que hacemos, decimos, pensamos o dejamos de hacer, entonces, ¿para qué el sacrificio de Cristo en la cruz? Cada que nosotros miremos la cruz decimos amor y juicio, porque es que por amor Él llegó a la cruz. Pero ¿para qué llegó a la cruz? Para salvarnos ¿de qué? Del juicio. Entonces no vamos, cuando nosotros hablamos de nuestra fe, no le vamos a decir a la persona, no le vamos a comunicar eso. Claro que se lo tenemos que decir, porque es que lo que hay que hacer con esa persona es arrebatarlos del fuego, Y nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿por qué Cristo nos dejó esa labor? ¿Por qué no se hace eso desde el cielo? ¿Por qué aquí en la tierra? ¿Por qué a nosotros, pecadores, inconstantes? ¿Por qué a nosotros? Porque cuando nosotros lo recibimos a Él, cuando nosotros recibimos la Santísima Trinidad, nosotros tenemos todo el poder. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo, ese pleno convencimiento de la palabra. El Espíritu Santo es el que nos sostiene en el ejemplo y en el testimonio que Jesús mismo nos dio. Y quien conoce a Jesús, el Hijo, conoce a Dios Padre. Entonces, todo eso está armonizado de manera perfecta y eso es lo que tenemos que hacer. Pero a la gente hay que hablarle, a las personas hay que hablarles. Pero ¿qué pasa, mis amados, con el resto? Porque hay personas que escuchan y enderezan. Ahora, uno no entra con una persona cuando le va a llevar el evangelio a decirle de una vez que va para el infierno. No. Todo tiene una manera de hacerse. Y uno tiene que conservar el amor y la misericordia. Uno tiene que ser compasivo con el que no conoce, compasivo con el que uno sabe que está perdido. Pero ser compasivo con él no quiere decir que uno le acolite las cosas, se las alcahuete o al menos le diga,
está muy bien, siga para adelante que está muy bien. No, eso no se le puede decir. Pero mire, hay unos entonces que enderezan, escuchan por lo menos, ¿cierto? Y esa es la labor de nosotros. Pero mire otros. De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y hay algo, vean. Responsabilizarnos de los demás no es cómodo, con plena seguridad que no. Y muchas veces nos va a generar dificultades con las personas. Y si ustedes, mis amados, que están escuchando, no han tenido dificultad ni siquiera con una sola persona a la que le han llevado el Evangelio, lamento decirles que lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal. Porque ¿qué le pasa a la persona cuando no quiere escuchar? Lo primero que hace es irse contra Dios y su palabra. A mí no me interesa esta palabra que contradice mi forma de ser y de pensar. Yo no creo en un Dios que me juzga. No que es Padre. El Padre a uno lo ama. ¿Cómo me va a juzgar? ¿Cuál infierno? Esos son puros inventos suyos, de pastores, de todo, para atemorizarlo a uno. Pero el infierno es una realidad. Es una realidad. Así como el cielo es un premio, el infierno es un castigo. Un cielo con Dios, un infierno alejados por siempre de la presencia de Dios. Y de eso hay que hablar. Entonces, esto de aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, es que tengan mucho cuidado con esas personas que persisten en ese pecado. Mucho cuidado con eso. Porque cuando uno permanece siempre en esa misma relación con estas personas, es más fácil que esas personas se lo lleven a uno al lado de ellos que traerlos uno al lado del Señor. Entonces hay que cambiar la actitud. Nosotros a veces queremos suavizar esto, aborreciendo. ¿Y qué quiere decir aborreciendo? Búsquenlo en cualquier diccionario. Y aborrecer es poner distancia, es no estar de acuerdo con, y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Eso es lo que nos corresponde. Miren mis amados, cuando uno tiene hermanos en la fe, es muy difícil cuando uno tiene familia con la que comparte casa y que uno sabe que un tiempo pudieron recibir la palabra del Señor, pero luego se separan. Esas personas ya no es que duden, sino que a esas personas a las que hay que arrebatar del infierno y recordarles que el Señor salva, que el Señor perdona, pero que de Dios nadie se burla. Entonces, si la persona persiste en la burla, fíjate de qué manera sientas precedente. Pero si las cosas siguen normales, como si la persona estuviera en esa relación perfecta con el Señor, lo que estás haciendo es diciendo, no, es que para mí es lo mismo que estés con Dios y te salves o que estés sin Dios y te pierdas. Eso es lo que le estás comunicando. Y entonces, ¿dónde está la defensa de la fe? ¿Cuál es la fe que tienes? ¿Cuánto vale tu fe? ¿Cuánto vale el tesoro que recibe uno con la santísima fe que nos ha sido dada? ¿Cuánto vale ese tesoro? ¿O será que ese tesoro no es sino importante para mí o para cada uno de ustedes? No es importante para mis hijos, no es importante para mis padres, no es importante para aquellas personas que yo amo, como para que yo se lo comunique. No los puedo obligar.
pero sí hay decisiones que yo debo tomar con esas personas. Cuando alguien se separa del Evangelio del Señor, hay quienes me dicen, no, es que vamos a una fiesta y va tal y tal persona. Y yo digo, no, gracias, no voy. Pastora, pero ¿cómo que no? No, no voy. ¿Pero por qué no? No, porque es que no profesamos la misma fe. Y ya le he hablado. Y dice, no, entonces no me reúno con estas personas. Fanática, sí, fanática del Señor. Fanática de Él. Muy distinto que no se le hubiera hablado, que no se le hubiera dicho. Pero entonces seguimos siendo tan amigos para la parte social. ¿Será ese el llamado que nosotros tenemos? A fraternizar con aquellos que le han dado la espalda a la fe. Contender ardientemente por la fe. Y cuando se trata de hacerlo frente a otros, la mayoría de las veces nos va a dejar un sinsabor. ¿Cuál sinsabor? El sinsabor de ver una mala cara, un no me gusta, o yo no sé qué cosa, de qué manera te relaciones con la persona, pero con plena seguridad que si pudieras verle el rostro a tu Señor, estarías viendo una sonrisa. Entonces tú decides a quién quieres agradar. Eso es lo que tenemos que mirar. Y con los ojitos cerraditos vamos a leer versículo 24 y 25 como oración de cierre de esta epístola. Porque esto no lo podemos hacer, mis amados, en nuestras fuerzas, no somos capaces. Aún un sermón como estos es chocante para algunas personas que de pronto lo lleguen a oír. Puede ser chocante, pero es la palabra del Señor y ese es el llamado que el Señor nos hace. Mire, esta es una grandiosa oración de acción de gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque si no es por Él y por la intermediación del Espíritu Santo, nosotros esto no lo podríamos entender ni mucho menos llevar a cabo. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.